Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Para usted, ¿qué es fidelidad? ¿Y cree usted que usted es fiel? Quiero hablarles hoy sobre la fidelidad de Dios y la fidelidad a Dios. ¿Por qué en esos términos? Porque yo creo que a veces es mejor pensar como piensan, por ejemplo, los judíos, que para ellos no existen leyes civiles y leyes religiosas, sino que existe una sola ley. Y por eso es que se guían en todo, en lo civil y en lo religioso. Quiero leerles dos textos bíblicos. Uno está en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El otro está en Hebreos, capítulo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. En la experiencia que uno tiene en la vida diaria, hay cosas que uno a veces desecha porque no son fieles. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un horno microondas, y el horno microondas le funciona a veces sí, a veces no. Cuando usted tiene un horno microondas que a veces le funciona, a veces no, ¿qué es lo que usted hace? Usted lo tira y va y compra uno nuevo, ¿verdad? O sea, a ese microondas le faltó fidelidad. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, con los autos, con los carros. El carro comienza a molestar, entonces o lo llevamos al junker o lo vendemos barato y tratamos de comprar otro, pero salimos de ese con el que creemos que no tiene fidelidad. En la vida diaria desechamos lo que consideramos que nos está fallando. La fidelidad es importante porque es del diario vivir, y no solamente, por eso les dije que la fidelidad no era solamente, porque yo sé que ustedes pensaron inmediatamente fiel a Dios, pero por eso les dije no, la fidelidad en general. Y Jonathan habló de una fidelidad que no había pensado, la fidelidad en la música, por ejemplo, ¿sí? O en el sonido, esa fidelidad de que no hay ruidos, no hay nada que interfiera. Si tenemos un equipo de sonido que hace demasiado ruido, o lo mandamos a reparar, hasta que en esta época ya nada se repara, ¿no? No funcionó bien, lo ponemos a un lado y compramos uno nuevo. Entonces, de lo que quiero hablarles hoy es un poco acerca de lo que es la fidelidad. Te voy a hablar de la fidelidad en primer lugar, de la fidelidad en sí, ¿qué es la fidelidad? Y yo tomo las definiciones que da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Dice que fidelidad es que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ya en el aspecto un poquito metiéndole para la parte teológica y eso, la palabra que se utiliza para fidelidad o para fiel es pistos y se traduce fiel, y está 55 veces en el Nuevo Testamento. En el diccionario también dice que la fidelidad es que cumple sus compromisos, que es constante, que es perseverante, que es seguro, que es honrado, aunque son más bien como sinónimos de fidelidad. Pero todo eso es para definir la fidelidad. Entonces quiero comenzar por hablarles un poco de la fidelidad de Dios con unos ejemplos. Dios prometió fidelidad
al pueblo de Israel. Cuando uno lee los libros, especialmente si usted lee el libro de Isaías, usted va a encontrar que hay una sección en Isaías donde Dios se dedica a decirle al pueblo: mire, ustedes hicieron y deshicieron, pero yo tenía un compromiso, yo tenía un juramento, y por ese compromiso, ese juramento, yo los voy a, porque los llevó cautivos a Babilonia. Dice, pero yo los voy a traer de allá. Y desde mucho antes de que naciera Ciro, por ejemplo, porque no había nacido Ciro, el Señor dice: Ciro, mi siervo, es el que se va a encargar de dejar que ustedes vuelvan y reconstruyan la ciudad de Jerusalén. Todo esto lo dice Isaías, y lo dice con mucha anticipación a que naciera siquiera Ciro. Dios muestra que Él siempre estuvo con su pueblo. Leímos hace un momento, desde el Éxodo mismo, cómo Dios es fiel con el pueblo de Israel. Pero también Dios fue fiel, por ejemplo, con Noé. Dios dijo que iba a salvar a Noé y a su familia, y así lo hizo. Lo salvó a Noé y a su familia. Dios fue fiel con Ismael. A nosotros los cristianos hoy en día como que poco nos gusta escuchar hablar de los ismaelitas, lo que son hoy los musulmanes, porque pues hay como cierta rivalidad, merecida o no merecida, pero la tenemos, esa rivalidad. Pero Dios prometió bendecir a Ismael. Cuando la mamá de Ismael, cuando Agar lo llevó al desierto y lo dejó ahí tirado, lo dejó a cierta distancia, le dijo: vaya, muérase, porque ya aquí no nos tocó más. Y viene el ángel y habla con Agar. El ángel, o sea, Dios, el ángel del Señor, o sea, Jesucristo mismo, le dice que Él va a hacer de Ismael una nación grande y que lo va a bendecir. Y díganme si no lo ha hecho, porque los musulmanes o el Islam es una cuestión grande, es la religión más grande del mundo, por ejemplo. Ellos tienen dominado muchas áreas del mundo. Es la bendición de Dios que Dios prometió hacia Ismael. También Dios promete a Moisés, le dice: yo lo voy a mandar, no va a ser fácil, porque una de las cosas que Dios le dice a Moisés es: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. O sea, no se la puso fácil a Moisés, pero Moisés sabía y tenía claro que Dios estaba con él todo el tiempo, porque Dios es fiel. También le prometió esa misma fidelidad a Jacob. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando peleó allá con Jacob, Peniel? Y Dios lo bendice y promete fidelidad hacia Jacob o Israel. Literalmente, hermanos, usted puede encontrar en la Escritura decenas y decenas de textos bíblicos donde Dios se ha comprometido a ser fiel. Dios es fiel. Pero cuando llegó el tiempo en que Cristo vino a la tierra, viene una de las partes más especiales de la fidelidad de Dios, especialmente para nosotros, que es a través del nuevo pacto. Dios envió a su Hijo. Mateo capítulo 1 nos habla de cómo Jesús o Dios se hace hombre en Cristo Jesús, y por medio de Él es que nosotros tenemos la vida eterna. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que entregó, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la fidelidad de Dios en el nuevo pacto comienza desde antes de que Jesús naciera, cuando le es anunciado a María que ella iba a quedar embarazada y sería la madre del Redentor del mundo, del Salvador del mundo. Desde allí la fidelidad de Dios comienza ahora hacia el mundo entero, hacia lo que sería el nuevo pacto. Luego, cuando vemos a Cristo Jesús morir en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo lo repite, el apóstol Pedro lo repite, Juan lo repite, una y otra vez en sus escritos dicen que Él murió en la cruz para salvarnos y darnos a nosotros vida eterna. Y esa fidelidad de Dios lo llevó a que Él muriera por nuestros pecados. Éramos nosotros quienes teníamos que morir, pero Él tomó nuestro lugar porque Él tenía un pacto con nosotros. Dios promete quitar nuestros pecados. En el libro de los Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo nos menciona esa parte, cómo Dios quita los pecados. Cuando usted lee primera de Juan, capítulo 1, dice
en el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El término limpiarnos es apartarnos, alejarnos de la maldad. Por eso el capítulo 2, en el versículo 1, Él habla de que hay la posibilidad de pecar, porque somos humanos, todavía tenemos demasiado de la carne en nosotros, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y su sangre y su poder salvador todavía tienen efectividad sobre nosotros. El Señor, Dios Padre, determina que Jesús es el único autor y consumador de la fe y de la salvación. Aunque esto no es parte de lo que sería el nuevo pacto en sí, pero sí cobija tanto al antiguo pacto como al nuevo pacto esta promesa que está en Miqueas capítulo 7 versículos 18 y 19, porque dice que el Señor tomará nuestros pecados, los tirará tras sus espaldas y caerán a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de nuestros pecados. El problema somos nosotros, que nosotros sí vivimos a veces, aunque le hemos pedido perdón a Dios por un pecado, ya le dijimos perdóname por esto, y a la siguiente semana o al siguiente día le estamos pidiendo perdón por el mismo pecado. Somos nosotros los que no nos hemos perdonado, pero ya Dios nos ha perdonado, porque si confesamos, dice Él, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando los perdona, dice que los tira y nunca más se acuerda de ellos. Yo no sé si ha oído hablar alguna vez de Nicky Cruz. Nicky Cruz fue un pandillero que se convirtió bajo el ministerio de David Wilkerson en Nueva York. Recién Nicky Cruz se convirtió, escribió un libro, bueno, no recién, después de algunos años de ministerio, escribió un libro basado en cartas que jóvenes le enviaban a Nicky Cruz preguntándole cosas. El libro se llamaba, o se llama, porque aunque ya no lo publican, creo, Los Solitarios de Hoy. Ahí, yo lo leí, y yo no sé cuántas veces leí el libro, porque es muy interesante leer ese tipo de libros. Pero hay una sola frase que a mí se me quedó grabada de ese libro de Nicky Cruz. Nicky Cruz le dice a un joven, dándole respuesta a una de sus preguntas, Nicky Cruz le dice a ese joven: hay una sola cosa imposible para Dios. Hay una sola cosa imposible para Dios. Entonces uno cuando lee eso, uno queda pensando, ¿cómo así? Si Lucas 1:37, ¿qué es lo que dice? Que nada es imposible para Dios, todo es posible para Dios. Pero Nicky Cruz le dice a este joven: hay una sola cosa imposible para Dios, que Dios se acuerde de nuestros pecados. ¿Sabe por qué es imposible? Porque Él mismo se comprometió a nunca más acordarse de nuestros pecados. Entonces, si usted le pide perdón a Dios hoy por un pecado y mañana vuelve y le pide perdón a Dios por un pecado, usted se lo está recordando a Dios, porque ya Dios lo olvidó, ya Dios lo perdonó, ya Dios lo olvidó. La fidelidad de Dios es que Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Independiente del pecado que hayamos cometido, si lo hemos confesado y hemos buscado el perdón de Dios, ya Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Eso en cuanto a la fidelidad de Dios. Claro, hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero para avanzar en lo que quiero hablarles hoy, Dios no se acuerda más de nuestro pecado. Ahora, ¿no creen ustedes que como simple reciprocidad nosotros debiéramos de ser fieles a ese Dios fiel? Yo supongo que todos ustedes saben Hebreos 13:8 de memoria, ¿verdad? Y si no se lo saben, se lo voy a recordar. Cuando lo mencione, usted dice: ah, sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, yo sé que usted lo sabía, de pronto no sabía que es Hebreos 13:8, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia, Él es fiel y su fidelidad es para siempre. En reciprocidad a esa fidelidad de Dios, yo creo que nosotros deberíamos de ser fieles a Dios. Y deberíamos de ser fieles en muchas cosas. Mire, Pablo dice, escribiéndolo a los Corintios, les dice: ahora bien,
se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel, digno de confianza, fiable. Esto dice 1 Corintios 4:2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces necesitamos ser fieles. ¿A quién? En primer lugar, necesitamos ser fieles al Señor Jesús como Señor y Salvador. Debemos retener nuestra profesión, dice Hebreos 4. Debemos retener nuestra profesión. Está hablando de retener nuestra salvación, de retener nuestro compromiso de comunión con Dios, mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Eso dice Hebreos. Necesitamos decidir ser fieles a Jesús como Señor y Salvador. También necesitamos ser fieles a la palabra de Dios, ser retenedor de la palabra fiel tal como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Le dice Pablo a Tito en el capítulo 1, en el versículo 9. Le está hablando de fidelidad a la palabra para que pueda contradecir a los que se oponen. Hoy en día es muy difícil encontrar. Usted busque en la internet, busque sobre qué es de lo que más se predica en los púlpitos y especialmente los predicadores que se consideran los más famosos. Y todos predican cosas muy buenas desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, ¿qué tan fieles son a la palabra? ¿Qué tan fieles son a la palabra? Y si hoy necesitamos algo, especialmente en los púlpitos, es fidelidad a la palabra del Señor. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sabe quién dijo esas palabras? El Señor Jesucristo. En el capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan, Él dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El mismo Señor Jesús fue fiel a la palabra del Padre. Usted y yo necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Pero si no leemos la palabra, si no leemos la Biblia, si no meditamos en ella, no podemos ser fieles a la palabra de Dios. No podemos. Necesitamos ser fieles, pero necesitamos conocerla. Necesitamos también fidelidad en el servicio. Y dijo el Señor, esta es la que más me mueve a mí, porque dice, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Fidelidad en el servicio. Hermano, usted ya me ha escuchado decirlo esto muchas veces. En el momento en que usted se convirtió, en el momento en que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento a usted le entregaron un don, un talento. A usted le entregaron un ministerio, algo para hacer dentro del cuerpo de Cristo, es decir, dentro de la iglesia. Cuando a usted le entregaron eso, a usted se lo entregaron para que usted lo trabaje y lo multiplique. El Señor lo ilustró con la parábola de los talentos. Cuando a usted le entregaron eso, le dijo: a usted le doy 5 talentos. Al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. Cuando el Señor regresó, llamó al de los 5 talentos y le preguntó: a ver, mis 5 talentos, aquí están tus 5 talentos, con 5 talentos más que gané. Cuando el Señor regresó, aquí están tus 2 talentos, los 5 talentos, y le preguntó: a ver, mis 5 talentos, aquí están tus 5 talentos, el de un 5 talentos más que gané. Señor, yo sabía que tú eres hombre duro, hombre cruel. Tuve miedo. Entonces yo tomé tu talento y lo enterré en una matera que tenía en la casa. Allá lo enterré. Cuando tú llegaste, yo fui y lo desenterré, y aquí está tu talento. Y el Señor se quedó mirándole y le dijo: siervo inútil, siervo malvado. Usted no
Yo creo que faltaron epítetos para describir a ese siervo. Si hubieras tomado ese talento y lo hubieras puesto en el banco, me estarías entregando hoy mi talento más los intereses. Pero me estás entregando un talento sin nada más. Ya está devaluado. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted y yo tenemos un talento, tenemos un ministerio, tenemos un trabajo que hacer dentro de la iglesia. Y va a venir el Señor un día y nos va a tomar cuentas. ¿Qué hicimos con ese talento? Yo a veces, yo pienso que todo lo que yo hago a veces es tratando como de ser fiel a eso. Si yo no tengo un seminario bíblico para estar enseñando la palabra del Señor, si no tengo un instituto bíblico para estar enseñándole a pastores, a líderes, entonces yo tengo que inventarme cómo hacerlo. Y por eso es que tengo ese canal de YouTube lleno de todo tipo de enseñanzas, de todo tipo de clases, porque Dios me dio a mí un talento. Yo tengo que ponerlo a trabajar para que cuando algún día el Señor venga y me reclame, yo pueda mostrarle. Cuando yo veo a veces en el canal de YouTube está la cantidad de veces que han visto un video. Entonces cuando yo veo que algún video lleva 2, 3 semanas y solamente lo han visto 10, 12 personas, yo digo, bárbaros, tengo que mirar a ver cómo hago para que más personas lo vean. Pero hay algunos que yo he visto que lo han visto 6,000, 10,000, 15,000 personas han visto ese. Yo digo, valió la pena hacer esa predicación, valió la pena hacer eso, porque hay 20,000 o 30,000 que lo han visto. Estaba viendo los de las 2 últimas semanas y uno me dio como ánimos, como ganas de seguir adelante. Escuche, hermano, usted y yo tenemos talentos y tenemos que buscar la forma de desarrollarlos, de explotarlos para la gloria de Dios. De tal manera que cuando Él venga y nos diga, a ver, necesito cuentas, podamos decirle, 2 talentos me entregaste, aquí están tus 2 talentos más 2 más. Me entregaste 5, aquí están más otros 5. Pero que no seamos de los que le digamos, Señor, sabíamos que tú quieres recoger donde no regaste y quieres cosechar donde no sembraste. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y si sabías que soy así de duro y de áspero y de mala gente, ¿por qué no hiciste algo? ¿Sabe usted que usted y yo vamos a tener que dar cuentas a Dios por ese talento, por ese ministerio, por ese don que el Señor nos ha dado? Ahora, el problema es en que algunos ni siquiera saben cuál es el don o el talento que Dios les dio para la iglesia, porque es para la iglesia los talentos, los dones, es para el desarrollo de la iglesia, para que la iglesia funcione. Alguno puede tener el don de tocar la guitarra, o ese es el talento más bien, tocar la guitarra, pero se puede dedicar a tocar baladas o a participar en los concursos de Yo Me Llamo o la Got Talent o yo no sé qué. No, la idea no es esa, la idea es que lo ponga al servicio de la iglesia. Por eso hay que ser fieles en el servicio. Dios busca personas fieles para que les sirvan. Mira lo que dice el Salmo 101, el versículo 6. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Entonces aquí hay implícito 2 cosas. Dios busca personas que estén dispuestas a servirle, pero que sean personas que tengan integridad, santidad. No solamente talento, habilidad, sino que tiene que haber integridad. Usted ha leído Mateo 7, 20 y 21, ¿verdad? Mateo 7, 20 y 21 dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, hablamos en lenguas, profetizamos, y el Señor les va a decir, yo no los conozco. Yo no los conozco. Pregunto yo, ¿quiénes son los que echan fuera demonios? ¿No son los evangélicos? ¿Quiénes son los que oran para que se sanen los enfermos? ¿No son los evangélicos? ¿No son los cristianos? ¿Quiénes son los que profetizan? ¿No son los cristianos? ¿Quiénes son los que hablan lenguas? ¿No son los cristianos? Entonces, ¿por qué el Señor va a decir, no los conozco? Porque aunque tenían dones, aunque tenían talentos, no tenían una vida íntegra.
Y por eso aquí el Salmo 101 dice: buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Texto que les leí hace un momento. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La Biblia de Jerusalén dice: ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Que sean fieles. Y por último, las personas fieles no pueden ser destruidas. Si usted es hábil en buscar en la Biblia, quiero que busque Daniel capítulo 6, el versículo 4. Por eso, los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino, pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falla. Los sátrapas dijeron: a este man lo agarramos porque lo agarramos. Y comenzaron a buscarle, a expulgarle esto. ¿Sabe qué fue lo único que encontraron en Daniel? Ese man lo único que hace es orar. Usted va por la mañana y lo encuentra orando. Va al mediodía y lo encuentra orando. Va a las 3 de la tarde y lo encuentra orando. Y con la ventana abierta. O sea, ni siquiera se esconde para orar. Así que la única forma de agarrar a este man es por ese lado. Y por eso fueron donde el rey le dijeron: haz un decreto que cualquiera que le pida a otro Dios que no seas tú, que vaya al foso de los leones. Y el rey firmó porque le pareció chévere que todos me tengan a mí como Dios. Y firmó el decreto. Pero él no sospechó que eran los sátrapas que querían atrapar a Daniel. No encontraron nada de qué acusar a Daniel. Era fiel. Los fieles, escuche, los fieles no pueden ser destruidos. Los destruye con calumnias, con mentiras, con trampas, pero no porque ellos hagan algo que merezca ser destruidos. Daniel efectivamente cayó en la trampa. Cuando el rey se enteró, dijo: ay, estos bandidos me hicieron una trampa la increíble. Y procuró, dice la Biblia, que procuró que Daniel no fuera al foso de los leones. O sea, él buscó a los abogados, buscó a los leguleyos, a los tinterillos, a todos los que supieran algo de ley. A ver, ubíquenme, tiene que haber alguna forma de salvar a este man. Y no pudieron. Así que el rey tuvo que ir a decirle a Daniel: Daniel, hermano, usted sabe que yo no quiero que vaya al foso de los leones, pero no puedo pasarme la ley por la faja, diría un colombiano. Así que a orarle a Dios y que Dios se apiade de ti. Y el mismo rey fue y lo acompañó hasta que lo metieron al foso de los leones. A mí me impresiona que el rey no durmió. Y bien temprano, apenas medio apareció la luz, corrió a la tumba. Y mire, uno puede pensar en lo malos que eran todos esos reyes, pero mire que este tenía algo de fe. Porque él llega al foso de los leones y él llega hablando con Daniel, preguntándole: hey, Daniel, ¿tu Dios sí te pudo defender de los leones? Sí, rey, aquí estoy. Aquí estoy. Los fieles no pueden ser destruidos. Vale la pena ser fieles, hermano. Vale la pena. Note que no les hablé nada de fidelidad a la iglesia, fidelidad a la doctrina, fidelidad, porque eso ya es parte que usted debe manejar bien y debe tenerla bien en su vida. Pero tenemos que ser fieles en todo, en todo. Yo tengo aquí como conclusión: aunque en nuestros días es muy difícil encontrar personas fieles, leales, se espera que nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo,
la fidelidad sea algo inherente a nuestra personalidad y a nuestra manera de vivir. Revisemos nuestra vida, revisémosla, en qué no somos fieles y tomemos decisiones al respecto. Seamos fieles en todo, hermanos, en todo, absolutamente en todo. En cómo invertimos el dinero. A mí me sorprende que tenga que ser noticia. Me sorprendió que un hombre, un taxista, creo que en Medellín, Colombia, un pasajero dejó 10 millones de pesos. Eso que son como $2.500 más o menos. Dejó olvidados en el taxi 10 millones de pesos. Y el taxista los tuvo por 3 o 4 días buscando a la persona hasta que la encontró y le devolvió el dinero. Yo digo, ¿por qué eso tiene que ser noticia? Eso es fidelidad, hermano. Eso es lo que debiera hacer en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. En el trabajo, en el estudio, en el matrimonio, en la iglesia, en donde quiera que estemos, debemos de ser fieles. Y si en algo nos falta fidelidad, pidámosle a Dios que nos ayude a trabajar esa área de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel. Y tenemos que imitar a Dios en la fidelidad. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Y te ruego en el precioso nombre de Jesús que nos ayudes a ser fieles. A ser fieles a ti en primer lugar. Ser fieles a tu Hijo. Ser fieles a la salvación. Ser fieles a tu palabra, Señor. Ser fieles a tu iglesia, ser fieles en nuestra vida diaria, Señor, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, Señor, que seamos fieles con nuestros padres, que seamos fieles en la escuela, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, Señor, donde quiera que estemos, Señor, que seamos fieles para darte a ti la honra, la gloria por medio de nuestra fidelidad, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.